Una vez aceptamos la representación mental como una posibilitación de diferentes experiencias en una comunicación o en una relación dentro de una sociedad, los dos axiomas primeros, el epistemológico y el ontológico, para mí quedan bastante debilitados. Lo que no significa que sea una denegación de lo que dice Wittgenstein. Simplemente significa que lo que dice Wittgenstein, para, digamos, negar lo que quiere negar, cae en una petición de principio, al igual que lo que yo digo cae en una petición de principio, que solo se sostiene si consideramos ya como cierto lo que comienza defendiendo cada uno. Dado que estos dos axiomas primeros deben quedar por ahora apartados, podemos centrarnos en el tercer axioma en contra del lenguaje privado. Y es el complejo momento de la ostensión privada, de utilizar un recurso mental al mismo tiempo para capturar una sensación, para tenerla, y luego para evocarla a través de un signo creado por la propia mente. Es decir, hacer que la mente haga todas las tareas, se esfuerce, se corrija y se juzgue a sí misma. Alguien puede tener fe en la posibilidad de, en este preciso momento, decir: voy a capturar en el flujo de emociones y de sensaciones esta en particular. Uno puede tener el mundo de las cosas que le rodean y decir: voy a retener, recordar, conservar la idea de lo que siento. Esto es lo que siento ahora mismo y yo. Podría intentarlo y, de hecho, lo que estaría haciendo a través del tiempo, digamos dentro de una semana, sería evocar el pasado, que es este momento, por medio de una técnica conductista que bien podría aplicarse frente a una tercera persona. Digamos que dentro de una semana evocamos el momento presente y decimos: en aquel vídeo se planteaba el siguiente problema. Yo quise plantear la posibilidad de ese lenguaje extensivo privado, así que me planteé capturar esa emoción esa mañana o tarde o noche en que lo vi. Y que recuerde, hice tal o cual cosa, y autoverbalicé este nombre para lo que estaba sintiendo y esto otro. Así que, haciendo cálculos, deduzco que mi estado era tal que que coincide con el que nombré hace una semana, y a ese le dediqué determinado signo. Pero además de la evidente cuestión de la falibilidad de la memoria, se encuentra el problema de que su evocación se puede dar o no por un contenido capturado en ese signo que asigné mentalmente. Aparte del evidente problema de la memoria, se encuentra el hecho de lo que escape a esta depende en una evocación que no es por un contenido capturado en el signo que asignaste mentalmente, sino en criterios de tercera persona. Es decir, no hay una vez estás intentando recordar, o una vez intentes recordar lo que aconteció en el pasado, aunque te hayas esforzado en capturarlo mentalmente, no hay un privilegio alguno en haber sido receptor de la anterior sensación. Uno puede mirar alrededor y tener la certeza de que eso es lo que hizo sentirle de X manera. Uno puede decirse: me siento de tal manera. Y una semana después, pues, o falla o acierta. Pero, en primer lugar, no tiene forma de saberlo, porque uno es juez y parte. Y dos, el acierto recurriría a una técnica que bien podría haber usado una tercera persona. Es decir, un proceso de investigación sobre el comportamiento que estaba haciendo uno y en base a ello adivinar o deducir qué es lo que había hecho. Por esto que nos presentamos ante el tercer axioma en contra del lenguaje privado. En el ámbito semántico, como tener significado implica la capacidad de aplicación reiterada de S, tendrá que poder utilizar reiteradamente S y debe estar seguro de que el uso de S en el pasado era el mismo uso, como dice Wittgenstein. Si una sensación es un algo, digamos dolor, que la persona reconocerá cuando vuelva a sentirlo en el futuro, no tiene por qué esforzarse en saber que eso es lo que siente. Ya quedaría claro por el dominio de la técnica de esa misma persona que permitirá la identidad de ambos dolores. Y si se esfuerza realmente, si lo hace con alguna designación personal, entonces no hay criterio externo a esa propia etiqueta que haga que pueda reconocer posteriormente algo. Es decir, dado que carece de criterios de corrección, conexión correcta solo puede significar conexión que a él le parece correcta. Y ciertamente no se puede hablar de aplicaciones correctas a un signo que se intente definir de aquella manera. Y los ejemplos que pone Wittgenstein son muy evidentes respecto a lo que estamos diciendo. Quiero llevar un diario sobre la repetición de determinada sensación. Con ese fin la asocio con el signo S y en un calendario escribo este signo por cada día que tengo la sensación. En primer lugar, observaré que no puede formularse una definición del signo, pero aún puedo darme a mí mismo una especie de definición ostensiva. ¿Cómo? ¿Puedo señalar la sensación? No en el sentido ordinario, pero hablo o anoto el signo y a la vez concentro mi atención en la sensación, como si la señalase internamente. Cuando Wittgenstein sostiene que no es posible formular una definición del signo S, está señalando que no puede darse una definición verbal del signo, esto es, que por medio de otras palabras que pertenecen al lenguaje público se define el signo S,
O dicho de una forma más simple, no es posible formular una definición del signo S utilizando términos del lenguaje público, porque entonces dejaría de ser un lenguaje privado. Este signo solo debe estar definido para sí mediante una definición ostensible privada. ¿Cómo? Anotando el signo y concentrando mi atención en la sensación. ¿Cómo designo mis sensaciones con palabras en un lenguaje privado? Si se hace del mismo modo en que se hace ordinariamente, entonces ese lenguaje ya no sería privado, pues cualquiera podría entenderlo. Pero si el hablante no tiene ninguna manifestación natural de la sensación, ¿bastaría con una definición ostensiva interna para otorgarle significado al nombre? Como ya he dicho, yo creo que la laxitud de los dos primeros axiomas, el ontológico y el epistemológico, hacen todo esto mucho más fácil y lo reducen prácticamente al problema de la falibilidad de la memoria. Porque efectivamente, si yo tengo una sensación, digamos que es de dolor, y yo me invento que no, que esto es una cosa muy distinta, y le llamo Tenbei, evidentemente, y quiero volver a acordarme la próxima vez que tenga Tenbei, estaré haciendo trampa, porque en realidad solo tengo que hacer la traducción dolor Tenbei cada vez que tenga dolor, que es algo que ya es identificable para mí, algo que ya tiene un criterio independiente. Pero claro, en tanto toda sensación es sensación de algo respecto a algo, y en tanto defendamos una hipótesis mentalista, cualquier cosa puede generar una X sensación, y en tanto se repita, se puede establecer identidad. Es decir, la Levenform, las formas de vida, los criterios externos que generan una sensación, pueden darse por una comunidad, o por una comunidad de zombies, o de robots, o de fantasmas que aparenten ser humanos, o de cocos en una isla con un Robinson Crusoe. Pero en fin, no quiero adelantarme. Dice Wittgenstein, ¿existe algún criterio de corrección en un lenguaje privado que sirva para determinar si la sensación realmente corresponde con la palabra que se le ha asignado? ¿Sería este criterio de corrección suficiente para determinar la correspondencia entre palabra y sensación? Wittgenstein sostiene que una definición sirve para establecer el significado de un signo, con el fin de asegurar la conexión correcta entre nombre y nombrado. Pero en el lenguaje privado no existe criterio de corrección. Si en el futuro Wittgenstein necesita llamar algo S, ¿cómo hace para saber cuál es el significado correcto de ese signo? ¿Cómo sabe el hablante cuál es la sensación que le corresponde a tal signo? Es decir, la definición ostensiva privada no es suficiente para distinguir cuáles son los usos correctos o incorrectos de tal signo. Ya que una, por ejemplo, equivocación en la memoria no puede corregirse, y si no es posible corregirla, no tiene sentido hablar de un uso correcto o incorrecto. Para llamar S a una sensación, yo necesito conocer primero el significado de S, y en un lenguaje privado eso es imposible. Dice Wittgenstein, imaginemos una tabla que existiese solo en nuestra imaginación, algo así como un diccionario. Mediante un diccionario se puede justificar la traducción de una palabra X por una palabra Y, pero ¿debemos también decir que se trata de una justificación cuando esa tabla solo se consulta en la imaginación? Bueno, entonces es precisamente una justificación subjetiva, pero esta consiste, por cierto, en apelar a una instancia independiente. Seguramente yo puedo también apelar de un recuerdo a otro. Yo no sé, por ejemplo, si he retenido correctamente la hora de salida del tren, y para controlarla hago memoria de la figura de la página del horario de trenes. Pues este proceso tiene que provocar realmente el recuerdo correcto. Si la figura mental del horario de trenes no pudiera comprobarse ella misma en cuanto a su corrección, ¿cómo podría confirmar la corrección del primer recuerdo? Es como si alguien comprase varios ejemplares del periódico de hoy para cerciorarse de la verdad de lo escrito. Según este ejemplo, una tabla mental nos sirve como justificación para llamar a una sensación privada S, pues la tabla tiene registrados varias correlaciones entre objetos privados y sus signos, pero para que la tabla sirva como justificación se debe hallar el recuerdo exacto, el correcto, es decir, el recuerdo que solo le pertenece a S. El problema es que la tabla solo existe en la imaginación, por lo tanto no puede hacerse una consulta real del significado de S. Lo único que puede recordar es el significado de S, que en pocas palabras sería apelar a un recuerdo del significado de S para confirmar. Por eso dice la famosa sentencia de Wittgenstein, ¿para qué una ceremonia de ese tipo? Una definición sirve, por cierto, para establecer el significado de un signo. Y esto ocurre precisamente al concentrar la atención, pues por ese medio me imprimo la conexión signo con la sensación.
Me la imprimo, no obstante, solo puede querer decir, este proceso hace que yo me acuerde en el futuro de la conexión correcta. Pero en nuestro caso, yo no tengo criterio alguno de corrección. Se querría decir aquí, es correcto lo que en cualquier caso me parece correcto. Y eso solo quiere decir que aquí no puede hablarse de correcto. Es decir, si existiera un hablante de una lengua privada, Wittgenstein mostraría todas las nefastas consecuencias epistemológicas de la misma. No podría definirse a sí mismo qué es eso que siente y si dos sensaciones distintas son en realidad la misma sensación. Es el término quizá más relevante sobre lo que dice Wittgenstein, que eso parece una ceremonia. Esto es, si quien ve esto tiene una sensación particular, muy relevante que le acontece el día de hoy, y vuelve a tener una sensación familiar en un futuro, una sensación que él identifica como una que ya tuvo, el término que tenga es ciertamente irrelevante, no suma nada, no aporta nada, sobra. El criterio que hace familiar a dos experiencias es ajeno a cualquier ceremonia lingüística, del lenguaje, y el lenguaje, especialmente el dominio del hombre, ¿no? Sea el que más se siente poseedor. Recordemos que a la vida interna aplica lo mismo que a los objetos. El significado de las palabras no se genera por el acto de etiquetar las sensaciones con nombres, asociándolas con un objeto, en este caso privado. El significado se determina por las reglas de uso de las palabras. Y el uso de la palabra viene dado por criterios que justifican su aplicación. Para poder ser justificado, para poder considerarse un lenguaje privado en el sentido de Wittgenstein, este tiene que ser tal que en principio es imposible traducirlo al lenguaje ordinario. Pero no solo eso, sino que sería imposible de aprender e intraducible, y el individuo que afirma poseerlo debería operar de manera que parezca que puede comprenderlo. Vamos de nuevo con los dos primeros axiomas. Es decir, para reconocer e identificar los elementos de la justificación epistémica y semántica, es decir, la experiencia del conocer y el nombre, deben ser públicos. Los criterios de uso de los términos, las reglas, vienen dadas en nuestras formas de vida. No accedemos a ellos de forma intelectual, accedemos a ellos al asumir una conducta lingüística, lo que implica además el entrenamiento en la aplicación de criterios de usos o reglas, y la inserción en una forma de vida. Entonces, para aclarar y para recapitular, diremos lo siguiente. Ante esta tercera exigencia, vemos que lo que se pone a prueba es la capacidad de un lenguaje de tener alguna función descriptiva para con uno mismo, que en mi opinión es algo bastante distinto respecto a los dos primeros axiomas, que tienen un carácter más psicológico, experiencial, mientras que ese tercero es más difícil de describir, es más ambiguo, porque depende de qué es lo que consideremos un lenguaje. Si llamamos lenguaje a la capacidad de designar esto es como esto, o ambas cosas devienen de esto y se dirigen a esto, si como el lenguaje es la lucidez de familiarizar dos momentos distintos, creo que los dos primeros axiomas lo respaldan. Él dice la respuesta natural, en prácticas públicas, pero en tanto esa experiencia puede ser epistemológica y ontológicamente privada en algún momento desde la posición mentalista, quedaría endeble este tercer axioma, sin llegar al Robinson Crusoe de Ayer. Entonces, a la capacidad de extraer unos patrones abstraíbles del tipo vocabulario, ¿no? Tanto así como para designar las cosas en ausencia de la experiencia como disparador, es decir, de hacer que un signo sea el puente entre dos experiencias, que el signo sea a la vez el criterio corrector, que el signo sea... Claro, si lo que se exige no es eso, sino como que el signo de verdad nos desvele una profunda sensación, como que el signo, el vocabulario, las palabras sea el puente entre dos experiencias, que sea un criterio corrector, que tenga las particularidades, potestades que quiere colocar Wittgenstein, pues evidentemente tendremos grandes problemas. Siempre queda por sortear el problema de que el lenguaje privado no puede designar nada. En tanto, pues la memoria, al ser falible, y en tanto el lenguaje interno es privado, no puede haber corrección posible en el uso del lenguaje ante un posible fallo. No hay nada que asegure que el significado de un término S sea idéntico al S del tiempo posterior. Un ejemplo que no es exactamente el punto central de este axioma, pero que lo muestra perfectamente, son los casos de recuerdos falsos. Piaget, por ejemplo, pensó toda su vida que a los 2 años su niñera le había protegido del intento de unos secuestradores de llevárselo. Tenía la experiencia vívida. El Piaget sexagenario tenía esa idea que él creía tomaba prestada del contenido fenomenológico que tuvo con 2 años. Esto evidentemente nunca ocurrió, era un recuerdo falso. La cuestión es que la memoria, en tanto la mente no puede significar, aislar y evocar los contenidos,
no puede abstraerse de sí misma, no puede aislar unos contenidos y luego superponerlos y luego ser juez y designar si lo que hemos sentido hace 5 minutos realmente era correspondiente con lo que ahora denominamos de una forma particular. A diferencia del caso del lenguaje público, parece que en el caso de la definición ostensible en el lenguaje privado no hay margen para errores en la interpretación. Pues bien, el argumento de Wittgenstein es que ni siquiera en este caso se ha fijado el significado de rojo, pues la mera correlación de rojo con una muestra mental de rojo no fija el significado. Supongamos, por ejemplo, alguien desmemoriado que lleva consigo una tabla con 2 columnas. En una de las columnas aparecen expresiones como rojo o azul, y en la otra muestras de color. En la tabla, a cada expresión se le hace corresponder una muestra de color, pero ahora resulta más claro que la mera posesión de una tabla de este tipo no permite a ese sujeto desmemoriado conocer el significado de las expresiones que figuran en la primera columna. No lo permite por la razón antedicha. Hay muchos modos incompatibles entre sí en que podrían usarse las expresiones correspondientes de modo compatible con la tabla. Dicho de otro modo, la tabla consiste en una correlación entre palabras y muestras, pero no nos dice cómo hay que interpretar esa correlación, es decir, cómo deben usarse las palabras. Y uno se siente tentado a decir, reconoce Wittgenstein, que en el caso de muestras mentales las cosas son distintas. Por lo general, las personas no somos tan desmemoriadas. Llevamos, por así decirlo, la tabla en nuestra cabeza. Cuando oímos o pensamos en la palabra rojo, se presenta ante nosotros una muestra mental de rojo. Y decidimos aplicar o no la palabra a un objeto, comparando el color del objeto con el de la muestra mental. No es un señalamiento con el que esté nada de acuerdo, pues el hábito por el que relacionamos rojo con el rojo es suficiente para establecer esa relación, dice Wittgenstein. Otra cosa es que no sea suficiente para poder ser jueces además de parte, y decidir si lo que hemos señalado es efectivamente lo mismo que en otra ocasión, porque sería una revisión viciada. Ahora bien, en primer lugar, no siempre que queremos aplicar una expresión de color lo hacemos consultando en nuestra imaginación. En el cuaderno azul pone Wittgenstein el siguiente ejemplo que ilustra esto. Supongamos que me ordenan pintar una pared de un color azul de Prusia. En este caso, lo que haré será consultar una tabla pública de colores. La segunda razón se ha insinuado ya antes. El hecho de que las muestras sean mentales no mejora la cosa. Así podemos pensar en dos individuos que correlacionan las mismas palabras de color con el mismo tipo de sensaciones cromáticas, y sin embargo, utilicen esas palabras de modo totalmente distinto. La ostensión interna, la definición privada ostensiva, por sí misma, no fija el significado del término que define. Esa es la conclusión por la cual, para que alguien entienda la definición esto es rojo, hecha señalando hacia un objeto paradigmáticamente rojo, debe comprender que rojo debe usarse como una palabra de color.